Durante muchos siglos, el pueblo de Israel se acostumbró a oír a Dios hablar por medio de los profetas. Había orientación, corrección y promesas constantes. Pero, después del último mensaje registrado en el Antiguo Testamento, sucede algo diferente. No surgen nuevos profetas, no hay nuevas revelaciones públicas y la voz profética parece desaparecer. Ese período dura cerca de 400 años. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué ocurrió realmente en ese tiempo? ¿Por qué Dios permaneció en silencio? Mientras Israel esperaba, el mundo atravesaba transformaciones profundas. Los imperios se sucedían, nuevas culturas se expandían y una lengua común comenzaba a conectar a pueblos distintos. Al mismo tiempo, el pueblo judío vivía desafíos espirituales intensos, aprendiendo a sostener su fe únicamente en aquello que ya había sido revelado. Este tiempo no fue de abandono, sino de preparación. Sin nuevas voces proféticas, la fe necesitó madurar. La esperanza en el Mesías creció, y el hambre espiritual se volvió cada vez más evidente. Es precisamente en este escenario que, después de siglos, Dios vuelve a hablar. No de forma aleatoria, sino en el momento correcto, en el lugar correcto y de la manera correcta. En el video de hoy vamos a entender por qué el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fue esencial para la historia de la fe. ¿Qué sucedió realmente entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento? ¿Qué estaba preparando Dios durante el silencio? Y cómo todo esto apunta directamente al cumplimiento de las promesas. Pero antes de comenzar esta enseñanza, quiero pedirte que compartas y dejes tu me gusta para que más personas puedan conocer la palabra de Dios. El período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento comienza con las últimas palabras registradas en las Escrituras antiguas. En ese momento surge el profeta Malaquías, viviendo en un tiempo en el que el pueblo de Israel ya había regresado del exilio. El templo había sido reconstruido y, externamente, la vida religiosa parecía estar en orden. Sin embargo, Dios muestra que la realidad era distinta. Detrás de los rituales y de las prácticas religiosas, el corazón del pueblo estaba distante. Los sacrificios continuaban siendo ofrecidos, pero la fe se había vuelto automática, sin un compromiso verdadero. Existía religión, pero faltaba entrega interior. Malaquías transmite el mensaje del Señor de forma directa y firme. Él denuncia la frialdad espiritual que se había extendido entre el pueblo. Los sacerdotes, que debían conducir el culto con respeto, comenzaron a tratar el altar de cualquier manera, ofreciendo sacrificios defectuosos. Esto revelaba una falta de temor y reverencia. El pueblo también se había apartado del pacto, siendo infiel tanto a Dios como en sus relaciones familiares. La obediencia ya no nacía del amor, sino únicamente de la conveniencia. Dios deja claro que ve todo esto y que no se agrada de una fe que existe solo en la apariencia. Aún con palabras duras, el mensaje de Malaquías no se limita a la reprensión. En medio de las correcciones, Dios recuerda algo fundamental acerca de quién es Él. Él no cambia. El Señor reafirma que sigue siendo fiel al pacto hecho con los antepasados de Israel. Si el pueblo vive una crisis espiritual, esto no sucede por un fallo de Dios, sino porque los corazones se han apartado de Él. Esta verdad es importante, porque sostiene la esperanza en un tiempo que estaría marcado por el silencio espiritual. Es en este contexto que Malaquías presenta una promesa decisiva. Dios anuncia que enviaría a un mensajero para preparar el camino delante de él. Esta promesa apunta a algo mayor que cualquier restauración política o religiosa ya vivida. El Señor también habla del día del Señor, un tiempo en el que Él actuaría con justicia, separando lo verdadero de lo falso y al fiel del infiel.
Estas palabras quedan registradas como una esperanza viva, guardada en el corazón de Israel. Después del mensaje de Malaquías, ocurre un cambio profundo. La Biblia ya no registra la actuación de profetas reconocidos en Israel. No surgen nuevas palabras directas del Señor transmitidas públicamente por hombres escogidos por Dios. Durante muchos siglos, el pueblo se había acostumbrado a oír la voz divina por medio de profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ahora, sin embargo, necesitan enfrentar el silencio. Ya no se escucha la conocida expresión, así dice el Señor. El cielo parece guardar silencio. Este silencio, sin embargo, no significa que Dios haya abandonado a su pueblo. Marca un tiempo de transición. Dios deja de hablar por medio de nuevos profetas porque está preparando algo mayor que simplemente un mensaje más. El pueblo entra en una etapa en la que necesita vivir sostenido por todo lo que ya ha sido revelado. La ley, los salmos y los escritos de los profetas pasan a ocupar un lugar aún más central en la vida espiritual de Israel. Cada palabra registrada adquiere un valor todavía mayor, porque no hay nuevas revelaciones, sino memoria, fidelidad y espera. El silencio profético también revela la madurez que Dios espera de su pueblo. La fe no puede depender solo de nuevas voces, sino que debe estar firmemente establecida en el carácter de Dios y en sus promesas. Israel aprende a vivir sin respuestas inmediatas, confiando en que el Señor continúa guiando la historia, incluso cuando no habla de forma clara y audible. Las promesas anunciadas por Malaquías permanecen vivas, especialmente la esperanza de que Dios enviaría a un mensajero para preparar el camino y cumplir lo que había sido prometido desde tiempos antiguos. Así, el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento comienza no con la ausencia de Dios, sino con un Dios que elige el silencio como parte de su plan. Lo que parece una pausa es, en realidad, preparación. Lo que parece distancia es dirección. El pueblo sigue adelante, guardando las últimas palabras proféticas, sin darse cuenta de que este tiempo de silencio está preparando el escenario para el mayor cumplimiento de la historia de la redención, mientras la promesa dejada por Malaquías continúa viva en el corazón de Israel. Mientras Dios permanece en silencio, la historia del mundo sigue avanzando con fuerza. Israel aprende una vez más que el silencio de Dios no significa que nada esté ocurriendo. Por el contrario, el mundo que lo rodea atraviesa cambios rápidos y profundos. El imperio persa, que había concedido a los judíos cierta libertad religiosa, comienza a debilitarse. En este contexto surge un nuevo poder de manera sorprendente: Alejandro Magno. En pocos años conquista vastos territorios, derrota reinos antiguos y forma un imperio que une regiones que nunca antes habían estado bajo un mismo dominio. Con la derrota del imperio persa, Israel pasa a formar parte de este nuevo imperio. La transición ocurre casi sin resistencia local, pero sus consecuencias son profundas. No se trata solo de un cambio de gobernantes. Una nueva cultura comienza a expandirse por todo el mundo conocido, la cultura griega, también llamada helenista. Junto con ella llegan nuevas costumbres, nuevas formas de organización social, nuevos valores y, sobre todo, una lengua común. La lengua griega empieza a utilizarse en el comercio, en la administración, en la educación y en la comunicación entre pueblos distintos. Personas de lugares lejanos, con historias y tradiciones diferentes, ahora pueden comunicarse con mayor facilidad. Poco a poco, el griego deja de ser solo la lengua de un imperio y se convierte en el idioma más utilizado en todo el mundo mediterráneo. Israel, aún manteniendo su fe, pasa a convivir diariamente con esta realidad. Muchos judíos aprenden griego, realizan negocios en griego y viven en ciudades marcadas por la influencia del pensamiento griego.
Estos cambios traen desafíos internos importantes. El pueblo necesita enfrentar nuevas ideas, filosofías distintas y una manera de ver el mundo que muchas veces entra en conflicto con la fe bíblica. El pensamiento griego valora el razonamiento, el debate y la búsqueda del conocimiento por medio de la filosofía. Para muchos judíos, esto genera tensión. ¿Cómo seguir siendo fieles a la ley de Dios, viviendo en un mundo que piensa de manera diferente? ¿Cómo preservar la identidad espiritual sin apartarse por completo de la sociedad que los rodea? Incluso en este contexto, Dios continúa teniendo el control de la historia, aunque permanezca en silencio. El avance de la cultura griega no ocurre fuera de su dominio. Aquello que parece solo conquista militar e influencia cultural comienza en realidad a servir a un propósito mayor. La unificación de la lengua prepara algo que nadie logra percibir en ese momento. Siglos después, esa misma lengua sería utilizada para anunciar un mensaje que tendría que alcanzar a muchos pueblos en poco tiempo. Además de la lengua común, el mundo comienza a volverse más conectado. Las ciudades son planificadas, las rutas comerciales se organizan y los caminos enlazan regiones distantes. El desplazamiento de personas aumenta y las ideas empiezan a circular con mayor rapidez. Por primera vez, el mundo antiguo comienza a funcionar como un gran territorio interconectado. Todo esto sucede mientras Israel vive sin nuevas palabras proféticas, sostenido únicamente por las promesas dejadas en el pasado. Dentro de Israel, la fe continúa siendo preservada. La ley se enseña dentro de los hogares, las escrituras se leen en las sinagogas y el pueblo recuerda constantemente lo que Dios hizo en otras generaciones. Incluso rodeados por una cultura diferente, muchos judíos se esfuerzan por mantener viva la fe recibida. La identidad espiritual deja de ser solo una herencia automática y pasa a ser una decisión tomada cada día. Este periodo exige madurez. Sin profetas que orienten al pueblo en cada nueva situación, Israel aprende a aplicar las antiguas escrituras a un mundo que ha cambiado. La fe deja de depender de señales inmediatas y pasa a afirmarse en la confianza en el carácter de Dios. El silencio, que podría parecer ausencia, se revela como parte de un plan mayor. Nada sucede por casualidad. El dominio griego, la lengua común, las rutas abiertas y la conexión entre los pueblos forman parte de una preparación cuidadosa. Dios no habla, pero actúa. No se manifiesta de forma audible, pero conduce la historia con precisión. Lo que parece solo política y cultura es en realidad el escenario que está siendo preparado. Cada cambio acerca al mundo a un momento decisivo que aún será revelado, mientras Israel continúa caminando, esperando y confiando, incluso sin percibir todo lo que está siendo preparado. El tiempo sigue pasando y la situación espiritual de Israel entra en uno de sus momentos más difíciles. Después de la muerte de Alejandro Magno, su vasto imperio fue dividido entre sus generales. Tras la división del imperio griego, la región pasa a ser controlada por los seleucidas. Es en este período cuando surge Antíoco IV Epífanes, un gobernante que no se limita a dominar políticamente. Él decide interferir directamente en la fe del pueblo judío. Aquello que antes era solo influencia cultural se transforma en persecución religiosa abierta, intensa y dolorosa. Antíoco establece leyes que atacan el corazón de la fe de Israel. La ley de Dios es prohibida. Los pergaminos de las Escrituras son quemados. Guardar el sábado se convierte en un delito. La circuncisión de los hijos pasa a ser severamente castigada. Todo aquello que durante siglos definió la relación del pueblo con Dios, ahora es tratado como una amenaza para el gobierno. El objetivo es claro: destruir la fe judía y obligar al pueblo a adoptar por completo la cultura pagana.
El ataque más grave ocurre en el templo. El lugar que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo es profanado. Se introducen prácticas paganas y el altar del Señor es deshonrado. Para Israel, esto no es solo un acto religioso ofensivo, sino un dolor profundo en el alma del pueblo. El templo representaba el pacto, el perdón y la comunión con Dios. Verlo profanado provoca sufrimiento, indignación y un sentimiento de pérdida difícil de expresar. En este momento, el silencio de Dios se vuelve aún más pesado. No se levantan profetas para confrontar al rey ni para anunciar un juicio inmediato. No surgen nuevas palabras del cielo que indiquen exactamente qué hacer. El pueblo necesita decidir si continuará siendo fiel incluso sin respuestas claras. Muchos ceden por miedo. Otros se esconden para obedecer la ley en secreto. Los padres comienzan a enseñar a sus hijos a escondidas. La fe empieza a vivirse con riesgo diario. Es en este contexto donde nace la revuelta de los macabeos. No surge por deseo de poder, sino por indignación espiritual. El sacerdote Matatías y sus hijos se niegan a obedecer las órdenes que exigían la negación de la fe. Ellos entienden que no pueden negociar aquello que Dios ha revelado. Esta decisión no viene acompañada de promesas de victoria, sino de la certeza de que permanecer fiel a la ley de Dios vale más que la propia vida. Después de la muerte de Matatías, el liderazgo pasa a su hijo Judas Macabeo. Él no era solo un estratega militar, sino alguien profundamente convencido de que la victoria no provenía de la fuerza de los hombres, sino de la fidelidad a Dios. Aún estando en desventaja numérica, los macabeos derrotan ejércitos más grandes, recuperan Jerusalén y purifican el templo. Este momento marca la restauración del culto y de la identidad espiritual del pueblo, recordada hasta hoy en la celebración de la dedicación. Con el paso de los años, la resistencia se transforma en gobierno. Surge entonces la dinastía Asmonea, descendiente directa de los macabeos. Por primera vez en muchos siglos, Israel experimenta un período de autonomía política. El sumo sacerdote pasa a ejercer también autoridad civil, algo que nunca había sido el ideal bíblico, pero que se establece como una realidad histórica. Con el tiempo, esta unión de poder religioso y político genera conflictos internos, disputas familiares y debilitamiento espiritual. Mientras tanto, un nuevo poder crece silenciosamente en el escenario internacional. La República Romana expande su dominio por el Mediterráneo, interviniendo en reinos inestables. Las divisiones internas entre los líderes asmoneos abren espacio para esta interferencia. En medio de disputas por el trono, los propios judíos recurren a Roma como mediadora, sin percibir el precio de esa decisión. En el año 63 a.C., el general Pompeyo entra en Jerusalén. Toma la ciudad, invade el templo y pone fin, en la práctica, a la independencia judía. Israel no es destruido en ese momento, pero pasa a vivir bajo tutela romana. Reyes locales aún gobernarían, pero ahora subordinados a Roma. Es aquí donde comienza oficialmente el dominio romano sobre la tierra de Israel. Con la llegada de Roma, el peso sobre Israel se vuelve aún más visible. El dominio romano no ocurre solo a distancia, sino que interfiere directamente en la vida cotidiana del pueblo. Soldados ocupan las ciudades, vigilan los caminos y observan todo. Se cobran impuestos elevados con rigor, quitando el sustento de muchas familias y recordando cada día que Israel no es una nación libre. La autonomía política prácticamente desaparece. Los reyes son colocados y removidos según los intereses de Roma. Vivir bajo el control de un poder extranjero se convierte en algo constante. Este escenario incrementa el sufrimiento y el clamor del pueblo. La opresión no es solo económica o militar, sino también
emocional y espiritual. Muchos comienzan a preguntarse cómo el pueblo escogido por Dios llegó a esta situación. Las antiguas promesas hablaban de bendición, de una tierra gobernada por el propio Señor. Ahora, la realidad es muy diferente. El silencio de Dios, que ya duraba varias generaciones, parece aún más pesado frente a tanta injusticia. Aún así, la fe no desaparece, se transforma en búsqueda. Es en este contexto donde surgen grupos religiosos y políticos más fuertes: fariseos, saduceos, esenios y celotes, cada uno intentando responder al silencio de Dios de una manera distinta. Los fariseos creen que la respuesta está en la obediencia rigurosa a la ley. Para ellos, la liberación comenzaría con el cambio del corazón del pueblo. Si Israel fuera fiel en cada detalle, Dios intervendría. Por eso, enseñan, interpretan la ley y exigen disciplina espiritual. Su influencia crece principalmente entre el pueblo común, especialmente en las sinagogas, donde las escrituras son leídas y explicadas con frecuencia. Los saduceos, vinculados al templo y a la élite religiosa, siguen un camino diferente. Buscan mantener la estabilidad haciendo acuerdos con el poder romano. Valoran el culto, el orden y la estructura ya existente. Para ellos, preservar el templo y su posición es más importante que alimentar expectativas que podrían provocar conflictos. Su fe se vuelve más institucional que espiritual, más preocupada por el presente que por la esperanza futura. Los esenios, por su parte, eligen apartarse aún más de la vida en las ciudades. Para ellos, la llegada de Roma confirma que el mundo está profundamente corrompido. Deciden vivir en comunidades aisladas, dedicadas a la oración, al estudio de las Escrituras y a la búsqueda de la pureza moral. Creen que Dios actuará en el tiempo correcto, trayendo juicio y restauración. Su vida está marcada por una espera intensa y por la certeza de que la redención vendrá directamente del Señor. Los celotes surgen como la respuesta más extrema a la opresión romana. Para ellos, la presencia de Roma es insoportable. Creen que Dios desea la liberación inmediata de Israel y que esa liberación puede exigir acciones directas. La fe se mezcla con la revuelta y la esperanza en el Mesías comienza a adquirir un tono político y militar. El silencio de Dios no es visto como un llamado a la espera, sino como una señal de urgencia. La tensión aumenta y el ambiente se vuelve cada vez más peligroso. A pesar de las divisiones, algo une a todos estos grupos y al pueblo en general: la esperanza en el Mesías. Cada grupo imagina a ese Mesías de una manera diferente, pero todos esperan a alguien enviado por Dios. Cuanto más el cielo parece guardar silencio, más crece esa esperanza. El hambre espiritual se profundiza. El pueblo comienza a percibir que el problema es mayor que la opresión romana. No se trata solo de cambiar a un gobernante por otro. Hay algo más profundo quebrado en el corazón humano. Si deseas conocer la historia de cada uno de estos grupos, la dejaré al final de este video. Así, bajo el dominio romano, en medio de la opresión y de las divisiones internas, el hambre espiritual crece como nunca antes. El silencio de Dios no apaga la esperanza, la fortalece. Cada impuesto pagado, cada soldado visto en las calles y cada oración hecha en silencio alimentan el anhelo de una redención verdadera. El pueblo sigue adelante, buscando respuestas, sin darse cuenta de que esta hambre profunda está preparando el corazón colectivo para reconocer algo mucho mayor que un simple cambio político. Después de cerca de 400 años, aquello que parecía un silencio total finalmente se rompe. Pero esto no sucede por medio de reyes, ni dentro del templo, ni en los centros de poder religioso o político. La voz de Dios vuelve a oírse en el desierto. Este detalle es importante. A lo largo de la historia de Israel,
El desierto siempre fue un lugar de espera, prueba y encuentro con Dios. Y es precisamente allí donde Dios actúa nuevamente. Es en el desierto donde surge Juan el Bautista, cumpliendo directamente las promesas antiguas anunciadas por los profetas. Juan aparece trayendo un mensaje que suena conocido y, al mismo tiempo, urgente. Habla como hablaban los profetas del pasado. Su voz lleva autoridad espiritual y verdad. No presenta nada fuera de las Escrituras. Por el contrario, su mensaje nace exactamente de lo que ya estaba escrito. El profeta Isaías había hablado de una voz que clamaría en el desierto, preparando el camino del Señor. Malaquías anunció que un mensajero vendría antes de la acción definitiva de Dios. Ahora, después de siglos, esas palabras dejan de ser solo promesa y se convierten en realidad. El mensaje de Juan es claro y directo: arrepentimiento. Él llama al pueblo a reconocer sus pecados, abandonar la hipocresía y alinear el corazón con Dios. Juan deja claro que no basta con formar parte de una tradición religiosa ni con llevar un nombre importante. La fe necesita ser verdadera, viva y capaz de transformar la vida. Este llamado toca profundamente a un pueblo que pasó generaciones esperando la redención. El hambre espiritual acumulada durante el tiempo de silencio encuentra respuesta en esa voz firme que clama en el desierto. Juan también deja claro que él no es el centro de la historia. Desde el principio afirma que su misión no es atraer a las personas hacia sí mismo, sino preparar el camino para otro. Anuncia la llegada de alguien mayor, alguien delante de quien no se considera digno. Esto revela algo esencial. El regreso de la voz profética no marca el fin de la espera, sino el comienzo del cumplimiento de las promesas. Juan se convierte en el puente vivo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Habla con el lenguaje de la antigua alianza, pero señala la nueva realidad que está a punto de manifestarse. El impacto del mensaje de Juan es inmediato. Las personas salen de las ciudades, enfrentan caminos difíciles y van al desierto para escucharlo. Fariseos, saduceos, soldados y gente común se encuentran delante del mismo mensaje. El silencio que duró siglos se rompe de una manera clara e imposible de ignorar. Dios ha vuelto a hablar y habla en el momento correcto. Todo lo que ocurrió durante el período entre los testamentos comienza por fin a cobrar sentido. El mundo estaba preparado. Una lengua común facilitaba la comunicación entre los pueblos. Los caminos romanos hacían los viajes más rápidos. El pueblo judío estaba disperso por varias regiones, llevando consigo las Escrituras y la esperanza del Mesías. Interiormente, Israel estaba cansado de sistemas religiosos vacíos y de la opresión constante. El hambre espiritual era profunda. El escenario estaba completo. Juan el Bautista surge como respuesta a toda esa preparación silenciosa. Él muestra que nada fue olvidado. Ninguna promesa se perdió con el paso del tiempo. Cada siglo de espera tuvo un propósito. El silencio no fue señal de abandono, sino de una preparación cuidadosa. Dios no se retrasó. Actuó exactamente en el tiempo correcto. Cuando Juan señala a Jesús, queda claro que la redención no solo está siendo anunciada, sino que está a punto de suceder. El silencio termina no con la creación de un nuevo sistema religioso, sino con la llegada de aquel que cumple la ley, los profetas y todas las promesas. El período intertestamentario encuentra su verdadero sentido en este momento. Todo converge en Cristo. Así, la historia deja claro que Dios siempre estuvo en control. Incluso cuando parecía guardar silencio, Él conducía la historia, organizaba el escenario y preparaba los corazones. El silencio tuvo un propósito, la espera tuvo un sentido. Y cuando la voz volvió a clamar, el mundo ya estaba preparado para escuchar el mensaje más grande de todos. La redención ha llegado.
Si te gustó esta enseñanza, quiero pedirte que la compartas para que más personas puedan conocer y aprender la palabra de Dios. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Hasta el próximo video.